Durante la colonia, los pueblos indígenas originarios en Bolivia, pese a su existencia real, con un sistema completo de instituciones propias, fueron desconocidos. Este desconocimiento ha implicado que ellos sean tratados como objetos sin derechos y únicamente con obligaciones, otorgándoles un trato inhumano. Esta situación se extendió hasta la República, donde si bien ya se les consideraba como grupos sociales, seguían ignorados y no eran considerados como verdaderas personas en la sociedad boliviana. Es decir, eran utilizados para trabajos forzados, sin derechos legalmente reconocidos por el Estado boliviano. Cansados de una realidad excluyente, los pueblos indígenas originarios se movilizan y reivindican sus derechos. Pese a ello, si bien fueron una base fundamental para la Revolución de 1952, la reforma agraria no reconoce jurídicamente la existencia de pueblos indígenas en Bolivia. Por el contrario, los quiere convertir o asimilar en campesinos o trabajadores del agro y desconoce toda su institucionalidad, ya que únicamente reconoce la categoría de campesinos, otorgándoles propiedades agrarias y colectivas con un enfoque agroindustrial focalizado más en el oriente boliviano y desvalorizando la visión y lógica andina. Por eso, podemos resumir indicando que los indígenas siguen, en esta etapa, marginados y no reconocidos. Pueblos indígenas desestructurados, con su territorio fragmentado y sin seguridad jurídica. Desconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, jurídicos y políticos. Un hito fundamental para los pueblos indígenas originarios es la Marcha por el Territorio y la Dignidad, protagonizada por los pueblos indígenas originarios del Oriente y la Amazonía de Bolivia. Movilización que es considerada como la marcha por la vida y el territorio, ya que estaba en juego la propia vida de los indígenas. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz, porque nosotros como pueblos indígenas tenemos que tener el trato al igual que otros bolivianos de otros sectores de diferentes instituciones y organizaciones. A partir de esta marcha, las luchas reivindicativas por sus derechos se fueron sumando no solo en tierras bajas, sino también en tierras altas, donde estos pueblos movilizados solicitaban el reconocimiento de sus derechos bajo el lema de reconstitución, autodeterminación y poder. Posteriormente, como efectos de estas luchas reivindicativas, se promulgan diferentes disposiciones legales en Bolivia. En 1991 se ratifica mediante Ley 1257 los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los principales derechos es el derecho a la consulta, a participar de los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables, el reconocimiento de sus propias estructuras e instituciones organizativas de los pueblos indígenas originarios, entre otros. Esto fue un avance fundamental para los pueblos indígenas originarios. En 1994 se reforma la Constitución Política del Estado, fundamentalmente en sus artículos 1 y 171. El primero dice: Bolivia libre, independiente y soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República Unitaria. En el 171 se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores y lenguas. En 1994 se promulga la Ley de Participación Popular,
con el reconocimiento y participación en diferentes espacios político-públicos, el reconocimiento a sus autoridades naturales originarias, el reconocimiento a sus estructuras organizativas, entre otros aspectos no menos importantes. La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 1996, con el reconocimiento al territorio a través del proceso de saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen, como también el reconocimiento y ejercicio de sus derechos colectivos, como es a la tierra, al medio ambiente y otros. Otras leyes son la de Reforma Educativa de 1994 y la Ley de Descentralización de 1995. Este proceso continúa hasta llegar a la Ley de Reformas Constitucionales número 2631 del 20 de febrero de 2004. Esta ley determina la realización de la Asamblea Constituyente en Bolivia, con la participación de pueblos indígenas originarios, y que concluyó con la nueva Constitución del Estado Plurinacional Boliviano, aprobada mediante referéndum popular el año 2009. Por el no, 4 por la abstención, no hay ninguno aprobado. Yo quiero finalizar este evento tan importante brindándole a usted un abrazo de hermano. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Entre los avances en la nueva Constitución a favor de los pueblos indígenas tenemos el reconocimiento al Estado plurinacional, el reconocimiento a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el reconocimiento a la pluralidad jurídica, reconocimiento a la autonomía indígena, reconocimiento de su propio desarrollo y seguridad alimentaria con soberanía. Pero además podemos señalar avances en los siguientes ámbitos. En lo económico, titulación colectiva de sus tierras y territorios, consulta previa y obligatoria en su territorio, participación en los beneficios que generan los recursos naturales, gestión territorial indígena, seguridad alimentaria y derecho a una vida sana. En el ámbito social, medios de comunicación propios, medio ambiente sano, educación intracultural, intercultural y plurilingüe, salud universal y gratuita. En el ámbito político, sus instituciones son reconocidas como parte del Estado plurinacional. Existe un reconocimiento de su sistema político, económico y jurídico, y su participación en las instituciones del Estado. En el ámbito cultural, el derecho a existir libremente, a su identidad cultural como pueblo, a su identidad cultural como persona, a la libre determinación y territorialidad, a la protección de lugares sagrados, al respeto a sus saberes y conocimientos, a su propiedad intelectual colectiva. ¿Qué está pasando en la actualidad con este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas originarios consagrados en la Constitución Política del Estado? Muchas normas de implementación no están reconociendo estos derechos, tales como la seguridad alimentaria, la tierra y territorio, la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios, la pluralidad jurídica, ley de deslinde jurisdiccional, el respeto a la madre tierra, el derecho a la consulta previa y participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales. Por esta razón, en la actualidad y después de 21 años, los pueblos indígenas originarios nuevamente vuelven a marchar por el respeto a su tierra y territorio. Este es el caso de los pueblos indígenas asentados en el Parque Nacional Isiboro Sécure, marcha iniciada
el 15 de agosto de este año. El camino que aún les resta recorrer a los pueblos indígenas para poder gozar en la práctica de los derechos consagrados en la Ley Suprema es aún largo.